Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Vidas transformadas. Allí Odalis apunta, Susana apunta, Sofi, todos los que estén apuntando. El tema general es una serie de lecciones, de enseñanzas que tienen que ver con el Señor Jesús. Jacob, vidas transformadas. Y la lección de hoy es acerca del paralítico, ese caso en que ese hombre se encontró, tuvo el privilegio, la bendición de ver cara a cara al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, a Jesús de Nazaret, nuestro Redentor. El paralítico de Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. Miren, hay momentos en la vida en los que una persona no solo necesita sanidad en el cuerpo, sino un encuentro que transforme el alma. En Lucas capítulo 5 encontramos a un hombre paralítico que no podía caminar, pero que fue llevado a Jesús por una fe que se negó a rendirse. Claro, porque hubo muchos obstáculos para él llegar a Jesús, pero él no se rindió. Fue una fe que nunca se rindió. Ese día, Jesús no solo lo levantó de su camilla, sino que lo levantó a una vida completamente nueva. Este pasaje de Lucas 5, 17 al 26 nos muestra que cuando Jesús entra en escena, la parálisis no tiene la última palabra. El pecado es perdonado y lo imposible se vuelve posible. Hoy veremos este encuentro con Cristo, un encuentro que transforma no solo la condición externa de una persona, sino que cambió para siempre el destino de este hombre, su destino eterno. Lo primero que deseo que consideremos en esta tarde es el siguiente punto. Él eligió buscar a Jesús. Allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, leemos lo siguiente. Este relato de la vida del Señor, de sus experiencias con las personas. Él que transformó, cambió la vida de millares. Muchos, en el tiempo en que el Eterno, el infinito se hizo finito y plantó sus pies y con voz de hombre le habló a los hombres. Cambió, le transformó la vida. ¿A quiénes? Al que quiso, al que eligió buscarlo. Porque el Señor no cambia a nadie por imposición, sino por persuasión, porque quieres hacerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 19, dice así la Sagrada Escritura. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho o una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante
de Jesús. Fíjense, observemos este detalle y ténganlo presente siempre, que es el punto es la cuestión aquí. La transformación de un culpable de pecado a libre de condenación siempre comienza con elegir buscar a Jesús. Ese cambio, esa transformación de uno no ser culpable por violar, transgredir, no guardar los santos mandamientos del Señor y tener esa deuda delante del Creador y gran juez. Esa transformación, ese cambio de ser culpable a uno sin culpa, comienza siempre cuando uno elige buscar a Jesús, al Salvador. Este siempre es el primer paso. Y este paralítico, junto con sus amigos, eligió, escuchen esto, con toda la libertad humana de elegir ir a Jesús. Esa fue su decisión. Fue su decisión. Él eligió esto con toda la libertad porque Dios nos creó con la capacidad y la facultad de poder elegir, buscarle, inclusive hasta rechazarle. Este hombre junto con sus amigos se permitió a sí mismo eligiendo ir ante él, ayudado por estos hombres, por sus amigos. Fíjense, quiero que ustedes observen en el siguiente pasaje el deseo y el interés de ciertos hombres, cuestión que evidencia la libre decisión de buscar a Jesús. En una ocasión, llegaron ciertos hombres a los apóstoles y ellos le dijeron a los apóstoles: queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos. Tenemos este deseo, este anhelo, aspiramos esto, tenemos este interés. ¿Cuál? De ver a Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 21. Noten, ellos dijeron: queremos. ¿De quién dependió el querer? ¿De quién dependía el querer, el tener ese anhelo, ese deseo, esa aspiración? ¿De quién dependía ese interés de ver a Jesús? De ellos. Fue un acto completamente volitivo o de la voluntad. Miren, nadie les impuso hacerlo, ni fueron coaccionados a ello, ni fue por decreto obligatorio de Dios que ellos quisieran buscar a Jesús. No, ni Dios les impuso, los obligó. Él no decretó y lo forzó y decidió por ellos el querer, tener el interés de ver a Jesús. No, fue un acto personal de ellos, fue su elección, de su voluntad. Ellos quisieron buscar a Jesús, ellos quisieron ver a Jesús. Fue un acto completamente de su corazón. Claro, obvio, hubo razones, había algo en ellos, en sus corazones, en su alma, dentro de ellos, que los motivó a ello, para elegir eso.
Obvio. Algo vieron, algo supieron, algo oyeron, algo conocieron de Jesús, que cuando llegaron a sus discípulos, queremos ver a Jesús, como este paralítico, oye, allá está Jesús, bueno, llévenme, llévenme porque pues obvio no puedo caminar, llévenme. Y fueron sus amigos, llenos de fe ellos, allá donde Jesús, y vencieron todo obstáculo. Al punto que tuvieron que, por la multitud, subir un tejado y bajarlo del techo, descubrirlo y bajarlo para que pudiera llegar ante él. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Se puede. La fuerza de la voluntad, la fuerza del corazón, ese interés profundo que estos hombres tuvieron, porque había algo en él, supieron, conocieron algo de ese Jesús, que quisieron verlo e hicieron todo lo que estaba a su alcance, como aquel hombre chiquitito, el chaparrito, el enanito de Zaqueo, que no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Y no hubo más que una creación divina, un árbol de sicómoro, donde él se subió y pasó el Salvador y le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que esté en tu casa. Voy para allá, a posar allá. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, abran sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, ahí asiste Saulo, ayuda a tu compañero. Encontramos allí unas palabras apropiadas, interesantes. Ángeles, Juani, José, Odalis, María, todos hermanos, hermanas. Donde ciertamente depende de uno ir a Jesús. Él hace la invitación, él dice: vengan, pero depende de uno ir y buscarle. Dice Juan 7:37. Si alguno tiene ¿qué cosa? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por supuesto, como les dije al principio en la introducción de la reunión, ¿quiénes irán a Jesús? ¿Quién, Lucero, irá a Jesús verdaderamente? ¿Quién, Sebas, irá a Jesús verdaderamente? ¿Quién, primo, irá a Jesús? ¿Quién? Aquel que ciertamente reconoce la necesidad, que sabe que tiene esa sed, que no puede saciarse a sí mismo de la vida eterna y que necesita la verdadera, única, suficiente fuente de vida eterna y de redención y salvación. Este pasaje no es para aquellos que están saciados y dicen: no tengo necesidad de Dios, de Creador, de Jesús, del Salvador. Nada, no. ¿Has visto? Bueno, ¿tienes sed? Sí, bueno, ven, pero depende de ti. Depende de que tú vengas. Depende de ti, depende de la persona misma, porque tiene que ver con la voluntad. Ahora, también es cierto, Odalis y Cecilia, que hay quienes libremente escogen no querer venir al Señor. Hay quienes sí escogen libremente buscarle, pero también hay quienes deciden: no quiero, no me interesa, no quiero simplemente. No porque no puedan, ángeles. No es porque no puedan o no sepan de él, Jacob, Tian, que hayan escuchado. No porque no haya la información correcta y debida para aprender del maravilloso Señor, del hermoso Señor, de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. No, si hay información, no porque no podamos razonar
tener la capacidad para razonar y decir, oye, es cierto, Él es verdadero, único, Él es el único que puede saciar nuestra sed de vida eterna. No, no es por eso. La razón por la que algunos no buscan a Jesús es simplemente, Saulo, porque no quieren. Es una cuestión de voluntad, de querer o no querer. En Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, verso 40, encontramos precisamente esta otra parte de la otra cara, Ángeles, Juan, y de la moneda, la otra cara. Así que, Ángeles, si tú conoces gente, familiares, a cualquiera, María, que le hayas hablado de Jesús y te digan, no me interesa, no quiero, como les cuento, estábamos evangelizando mi esposa y yo, llegamos a una casa y en esa casa nos atiende un señor y él dijo, yo sí quiero escuchar, claro que sí. Luego salió la hija del señor y le fuimos a entregar, invitarle a la plática y me dijo, no, gracias, no quiero. Ni me den ese papel, nada, no, ni me hablen de él. Así. ¿Podía ella escuchar? Sí. ¿Había gente ahí para hablarle de Jesús? Estábamos nosotros. ¿Había Biblia ahí? Sí. Simplemente eligió ese camino porque no quería. Porque su corazón no estaba dispuesto para él. Su corazón. En Juan 5:40 dijo Jesús, y no queréis venir a mí. ¿Para qué cosa? Para que tengáis vida. Ahí está. A veces hay hermanos que se angustian por sus familiares que no, ni siquiera se dan el tiempo de escuchar nada, siempre es un rechazo total. Y me preguntan, ¿por qué, hermano? ¿Pero por qué? Si yo estoy ahí dispuesto y ahí está mi Biblia y son cosas buenas, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, yo he aprendido a través de los años esta verdad. Simplemente no quiere. No quiere, Juani. Por más que insistas, esa persona, tú sabes, no quiere. Es echarle, dijo el Señor, a los tales, dice Él, es como echarle perla a los perros y lo santo a los cerdos. No ven el valor de las cosas estas y las rechazan. Miren lo que le dijo el Señor al profeta Isaías en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, Jacob, busca allí. Isaías, fíjate José, Sofi, Camila, Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20. Noten lo que el Eterno le dijo a sus hijos, los israelitas antiguos, la nación de Israel antigua, les dijo, si quieren y oyen, van a comer del bien de la tierra. Isaías 1, 19 y 20. Pero fíjate, Saulo, hijo, fíjate el detalle, hijo, fíjate el detalle, dice, si quieres. ¿De quién dependía el querer? ¿De quién dependía ahí el querer? Si quieres y oyes, comerás del bien. Ah, pero si no quieres y eres rebelde, la rebelión es eso, la rebelión es no obedecer, no, es esa falta de sujeción, de reconocer la autoridad del Creador, esa es la rebelión, la obstinación, la insubordinación. Ser contumaz, terco, sí. Si no quieres, si eres un terco, contumaz, las consecuencias. Porque cualquier elección, Sebas, que uno escoja, hijo, cualquiera que uno escoja, la que sea en la vida, y esta en particular, todas tienen consecuencias, buenas o malas. Por eso, Valeria,
debes saber qué vas a escoger con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Él? No puede uno quedar neutral. Esos son ellos que están ahí. No, yo estoy aquí. No va a pasar nada. No se puede quedar neutral. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Miren la sentencia. ¿Qué cosa no se ha cumplido cuando el Eterno ha hablado y ha dado sus decretos? Cuando Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. El texto dice, Él da promesas, si quieren y oyen, bueno, van a ser bendecidos. Pero si no quieren y son contumaces, rebeldes, va a haber consecuencias negativas. Y esto va a suceder porque yo, Jehová, lo digo. Por tanto, la transformación de este paralítico, de este hombre hijo, Jacob, Camila, comenzó cuando él, Ana Patricia Lucero, cuando él libre y voluntariamente eligió buscar ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Ahí comienza nuestra verdadera y eterna transformación. Lo segundo que deseo que consideremos en esta tarde es lo siguiente. Llegó a ser un hombre libre de culpa. Fíjense, él se convirtió, su transformación fue de tal manera, hijo, de tal manera, hermana, que ahora era libre. ¿Qué palabra tan, no solo tan interesante, ¿no? Tan buena. Cuando uno halla y alcanza la verdadera liberación, la verdadera libertad. Libre de culpa. Vayan a Lucas capítulo 5, versículos del 20 al 24 para continuar nuestra lectura del Evangelio. Lucas capítulo 5, ahora del 20 al 24. Dice la Escritura santa y perfecta acerca de Jesús en este caso. Al ver Jesús la fe de ellos, verso 20, le dijo, hombre, tus pecados, ¿qué cosa? Te son perdonados. Exacto. Como lo requiere todo hombre, hijo. Todo hombre, todo humano peca. Por eso Jesús dice, hombre, tú ser humano, tú que pecas, ahora tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a tener ese prejuicio, ¿no? Una duda y un pensamiento así como que, a ver, pensando maliciosamente, cavilando, diciendo, bueno, ¿y quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no es solo Dios? Claro, ellos están viendo un hombre, Jesús, primo. Ellos están viendo un hombre y un hombre que está dando una sentencia que solo Dios puede dar. Perdonar de manera absoluta y como solo Dios quita la culpa al hombre. ¡Ja! ¿Y quién es este? Este hombre, ¿quién es para decir eso? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Jesús no escuchó, fíjate Lucero ese detalle, Jesús no escuchó lo que ellos dijeron, Él conoció lo que había aquí en ellos. ¿Ves lo que dice el texto? Conociendo qué cosa, lo que ellos dijeron o lo que pensaron. Por lo tanto, lo que estás pensando en este momento, lo que yo estoy pensando, Él ya lo sabe. Lo sabe. Y dice aquí, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Corazones ahí. El verdadero corazón está en los pensamientos, aquí en la voluntad. Aquí. ¿Qué más fácil, dice Jesús, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda?
Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene ¿qué cosa? Potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Se imaginan? No trato de imaginar esa escena allí, ese hombre allí cuando Jesús le dice, hombre, tus culpas, tus pecados, tus transgresiones, el mal que has hecho ya ha sido cancelado, borrado, borrón y cuenta nueva, tuya, ¿sabes? Borrón y cuenta. He tomado tus pecados y los he echado en el fondo del mar. Ya no te culpo, mi dedo acusador, justo y verdadero, como dice el Salmo 19, que los juicios de Jehová son justos y verdaderos. Por lo tanto, cuando Dios juzga con verdad y toda legitimidad y toda veracidad y toda justicia. Bueno, ya no tienes esa culpa. Claro, eso lo podía decir cualquiera. Decir. Otra cosa era probarlo. Y como Jesús, y esta es una de las razones por la que yo en lo personal fui persuadido, elegí creer y aceptar a Cristo como el Dios encarnado. ¿Cómo probó Él que podía perdonar pecados? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo delante de ellos, tía? ¿Qué hizo? Levantó, sanó al paralítico. ¿Y quiénes estaban allí? No solamente los fariseos y mucha gente, los apóstoles que fueron los testigos. Y estos testigos escribieron, y ese testimonio lo tenemos hoy. Después de casi 2000 años, el testimonio de los testigos sigue dando la veracidad de aquellos hechos que ellos vieron con sus ojos y palparon con sus manos. Jesús levantó a este paralítico. Y así demostró la autoridad que tenía para perdonar pecados. Este hombre evidentemente tuvo la motivación inicial de ir al Señor solo por sanación física. Porque en el Evangelio de Mateo, fíjense, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 24, se habla de la fama de Jesús. Evangelio de Mateo 4, 24, Sophie dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Claro, seguramente él escuchó de eso. Y su motivación, lo que lo impulsó inicialmente con fe y confianza en Jesús, obvio, era la sanación de su parálisis. Pero fíjense, a pesar de que solo iba motivado y lleno de fe buscando sanación física, escuchen esto, fíjense, escuchen. El paralítico recibió, Valeria, Jacob, más de lo que fue a buscar. Fíjense, fíjate, Odalis, él, María, recibió más de lo que fue a buscar. Recibió el perdón de todas sus culpas. Jesús le dijo, hombre. ¿Qué le dijo? Hombre. Tus pecados te son perdonados. Miren, en otras palabras, y les ruego que sigan con esa atención, escuchen, en otras palabras, Jesús le dijo, hijo, todas tus culpas pasadas por violar la ley de Dios, todo mal que hayas cometido en el pasado, todo pensamiento, todo sentimiento perverso, inclusive
cualquier rencor o blasfemia contra tu Creador, o cualquier odio o aversión contra tu prójimo, han quedado canceladas. Yo te libero de ellas para siempre. En este momento, hombre, hijo, porque así dicen en otros evangelios, no solo le dice hombre, con ternura el Señor le llama hija, hijo. En este momento todo pecado tuyo lo he perdonado en la misma forma como solo Dios perdona las transgresiones de los pecadores. Él era un hombre pecador. Tal vez en su situación difícil, tal vez, tuvo resentimiento porque tal vez lo abandonaron, lo dejaron, lo dejó su familiar, enfermo ahí, como sucedía en esa época. Y tal vez blasfemó, y entonces, ¿para qué vine a este mundo? Mira cómo vine enfermo, a sufrir y a padecer. Aquí estoy, así. Tal vez blasfemó, tal vez renegó, tal vez odió, tal vez vio una mujer y la deseó y la codició, pero no podía hacer más que eso, porque estaba paralítico. Tal vez quería una familia, una esposa, hijos, pero no podía, nadie lo quería, enfermo. Tal vez se enojaba y se llenaba de rabia contra el Creador, inclusive contra sí mismo por ser una carga. Pero era pecador, como cualquiera de nosotros que ha sido pecador. Y Jesús le perdonó sus pecados por la fe con la que inicialmente fue a buscarlo, así lo eligió. Quiero ir con él. Miren, si el Señor Jesús no hubiese sabido que este hombre, así como cualquiera hoy en día, estaba impedido o imposibilitado de quitarse la carga judicial que pesaba sobre él por causa de sus pecados. Esto es importante entenderlo. Cuando hablamos de que uno está en pecado, cuando yo comprendí con las Escrituras que yo estaba en pecado porque cometí pecado, la Escritura enseña que uno tiene una carga judicial sobre uno, porque Dios ha juzgado que mereces lo que merece todo pecador, todo aquel que ha cometido delitos. Esa responsabilidad penal cuando uno comete un delito ante Dios. Yo antes, que era un vil, miserable pecador, mentiroso, que aborrecía y era aborrecible, haciendo cosas sucias, sobre mí pesaba esa carga judicial, penal. Merecía yo la muerte física y que mi alma fuese llevada a la condenación. No podía, estaba impedido, imposibilitado de liberarme de mi culpa. Si el Señor no hubiese sabido eso, de nuestra incapacidad para liberarnos de ello, jamás hubiese tenido el interés, o más bien el eterno interés, de otorgarnos inmerecidamente, como a este hombre paralítico, es decir, por su gracia, el perdón de dicha condenación. Lo liberó de ello. Solo Cristo podía liberarlo de dicha condena. Ahora fíjense en lo siguiente. Según el relato, uno puede concluir que este hombre no negó su pecado. Su silencio era una admisión de su culpa. Cuando Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, él nunca dijo, ¿y qué? ¿Cuáles pecados? ¿Quién te dijo a ti que yo soy pecador? ¿De dónde sacaste ese cuento? ¿A quién te dijo eso? No,
Él guardó silencio porque sabía que era pecador. ¿Y qué hizo? También reflexionamos en esto. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con los pecados o la culpa de este hombre? Quiero leerles el siguiente pasaje en la siguiente versión. Escuchen, voy a citarles el texto, pero apúntenlo. Isaías capítulo 1, verso 18. Pero quiero leer este pasaje, Jesús, José, Cecilia, Jacob. Quiero leer este pasaje en la versión PDT. ¿Ya? ¿Todos listos para escuchar? Isaías 1, 18. Fíjense cómo dice el texto. Escuchen. El Señor dice. Claro, es ese mismo Señor que estaba ahí con el paralítico. No más que estaba como hombre. Esto que yo voy a leer lo dijo el Señor en espíritu, en su gloria, cuando le reveló esta palabra a estos hombres. Dice Isaías 1:18 en la PDT. Escuchen. El Señor dice: vengan y arreglemos el pleito. Porque es cierto, hay un pleito entre Dios y los hombres. O para ser más específico, una enemistad por causa de nuestros pecados. Hay una enemistad con Él. Él sabe lo que hemos hecho, que está mal. Y Él está airado por ello. Porque sabiendo hacer el bien, no lo hacemos del todo. Y luego escogemos hacer el mal. Y en esta versión se vierte el pasaje diciendo: vengan y arreglemos el pleito. Todo pecador, escúchese bien, escuchen bien y escuchen a aquellos que vean este video. Todo pecador, yo en un momento de mi vida, hijo, tenía un pleito casado con el Señor. Tenía una enemistad con el Creador. Tenía un conflicto con el gran juez. ¿Por qué causa? Porque era un vil, miserable, sucio e inmundo pecador. Porque había violado su ley, había transgredido su ley. Sin embargo, Él me dice, fíjense qué interesante, ¿dónde ven la gracia de Dios allí? ¿Dónde ven la generosidad de Dios allí? ¿Saben dónde se ve? Cuando Él dice, bueno, Lucero, ven, vamos a arreglarnos. Vamos a ponernos en paz, ¿sí? Vamos a hacer cuentas. Vean la misericordia de Dios. A pesar de ello, Él dice, pues vengan. Y aunque tus pecados sean tan rojos como el rojo encendido, tus pecados van a quedar tan blancos como la nieve. Aunque tus pecados sean tan rojos, Jesús, como la púrpura, tus pecados serán tan blancos como la lana. Ahí está. O sea, no es el interés, Odalis, no es el interés del Señor el condenarnos. Él quiere que arreglemos ese asunto con Él. Y lo ha hecho a través de su Hijo, enviándolo al mundo a morir por nuestros pecados. Hoy los hombres siguen recibiendo la misma misericordia e indulgencia del Señor al perdonarle sus pecados por medio de la obra expiatoria de Jesucristo. Él es el medio que hace posible que la intensidad de nuestros pecados, por más sucios, por más viles, ángeles, por más inmundos que hayan sido, Él los limpia de una manera única y excepcional. En tercer lugar y último, quiero que consideremos el siguiente punto. Este hombre, fíjate Jesús primo, fíjate Juan, en lo que derivó Sebastián el asunto, en lo que resultó, hijo, todo esto, ¿en qué resultó en la vida de él? Lucero, ¿en qué resultó? En que se convirtió, ¿en qué cosa? En un adorador al Señor. Vamos a verlo allí en Lucas capítulo 5. Fíjense, Lucas capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice la Escritura, al instante levantándose en presencia de ellos, recuerden que Jesús le dijo,
A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Se fue a su casa cómo, primo? Ve el texto, cómo dice. Vean, cómo dice el pasaje. ¿Cómo dice, hijo? Dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahí está. Así regresó a su casa. Ya no regresó enfermo, ya no regresó paralítico, tía. Regresó con más. Inclusive regresó perdonado. Este hombre no merecía recibir el perdón de sus pecados. Y nadie. Lo que merecemos, él merecía, merecemos, es la condenación por causa de ellos. Sin embargo, fíjate José, sin embargo, y sabiendo el Señor lo que el paralítico aspiraba y además y sobre todo necesitaba, le otorga al maestro, Cristo le otorga el indulto de todas sus culpas, liberándolo de la responsabilidad penal que pesaba sobre él por sus pecados. En otras palabras, el Señor fue sumamente generoso, Cecilia. ¿Te acuerdas esa palabra? Sumamente generoso para con él. Y le transforma a Saulo. Le transforma la vida, haciéndolo un hombre libre de sus culpas pasadas. Ahora bien, la transformación de este hombre no solo fue un cambio de estatus o condición ante Dios, es decir, de culpable a inocente, absuelto de culpa. No solamente hubo ese cambio en él, sino que este cambio por Jesús produjo, Lucero, fíjate, hija, produjo en este hombre, Ángeles, la motivación y el impulso para ofrecerle a Dios delante de todos, es decir, públicamente, gloria. Vean el texto. Vean el texto. Dice la Escritura, Saulo Adriano, fíjate cómo dice, y tomando el lecho, el verso 25, en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cómo se fue? La pregunta es, ¿cómo? ¿Con qué actitud se fue? Glorificando a Dios. Delante de todos, dicen los otros evangelios. Este hombre elogió al Señor, lo exaltó, porque según su gracia y paciencia, hizo con él lo que no merecía. Él fue buscando a Jesús por una cosa y recibió más de lo que esperaba. En otras palabras, cuando el paralítico vio y experimentó la gracia y la autoridad de Cristo en su vida, se convirtió en un adorador al Señor. Pregunto, ¿acaso no era digno Dios de recibir alabanza de parte de este pecador perdonado inmerecidamente? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, primo, del salmo que cité al principio? El 103. ¿Cómo dice ese salmo en el verso 1? ¿Cómo comienza? Bendice, alma mía, a Jehová. Pero ¿qué más dice Sebastián? Dice, y no olvides nunca sus beneficios. ¡Nunca! Dice el Salmo 103, versículos del 1 al 3, podemos leerlo. Dice el texto, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Primo Jesús, porque te amo, te regalo ese texto.
Ahí, recuérdenlo. Recuérdenlo siempre. Lucero, eso es razón para hacerte discípula de Jesús. Valeria, ¿ves? Camila, no olviden nunca, tía, los beneficios. Ángeles, bendice alma mía a Jehová. Y nunca olvides lo bueno que ha sido contigo. Ángeles, tú sabes quiénes éramos en el pasado, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Así que bendice alma mía, tu alma y la mía al Señor. Y nunca olvides sus beneficios. Este paralítico perdonado, a quien se le otorgó la más grande sanación que pudo haber recibido, no fue el único hombre que fue motivado a alabar a Dios por los beneficios inmerecidos de su bondad. También hubo otros como aquel hombre, aquel leproso José. De los 10 que habían, Cristo lo sana y solo él regresa. ¿Y saben por qué regresa? ¿Saben por qué? El texto lo dice, porque él vio lo que Jesús hizo. Él vio su sanación. Este paralítico se vio a sí mismo sanado. Hoy, por Cristo, podemos ver la más grande sanación, el perdón de nuestras culpas. Podemos ver que hemos sido liberados de ello. Reflexiones finales. El paralítico se permitió a sí mismo, junto con sus amigos, buscar a Jesús, motivado por lo que Él es y por la fe y confianza que había decidido poner en este único y maravilloso divino hombre llamado Jesús. Lo que hizo este paralítico fue un acto de su propia voluntad y de esta forma comenzó su transformación para llegar a ser un hombre liberado de todas sus culpas, de todo aquello de lo cual era responsable ante Dios y lo hacía digno de recibir la justa retribución por parte del gran y supremo juez de los hombres. Sin embargo, y como dice la Escritura, el todo benevolente y todo generoso Dios le extendió su gracia y misericordia para alcanzar el perdón de sus pecados. De esta forma, el paralítico tuvo las motivaciones en su corazón para rendirle a Dios la adoración y la alabanza de la cual era digno. Cristo le dio las razones para ello, por lo que hizo y por su transformación. Lucero, hoy, hija, al igual que el paralítico, los hombres pecadores pueden recibir el perdón de sus culpas por medio de arrepentirse de sus pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus transgresiones. Cristo, ese Cristo puede perdonarnos hoy, tía, sí. ¿Quiere Él? ¿Tiene el interés por su gracia y bondad y por su omnibenevolencia, por su toda generosidad? Porque Él es bueno, quiere darnos el perdón para no ser juzgados y condenados como merecemos por la justicia perfecta de Dios. Pero por su indulgencia Él quiere quitarnos de esa responsabilidad penal, sí. Ese mismo Cristo. Pero ¿qué debe hacer el hombre? Si alguno de ustedes desea el perdón de Dios, si alguno de ustedes en algún momento reflexiona y dice, yo quiero que el Señor quite mis culpas. No quiero estar en deuda con Él. Dijo Él, vengan y arreglemos este pleito. No quiero estar en conflicto con el Señor, no quiero pleito con Él, no quiero con mi Creador y gran y supremo juez tener deuda. Pero ya no está Cristo aquí.
en persona. Su ser no está plantado en la tierra como fue en esos días en que este paralítico y muchos tuvieron ese privilegio, ni ha prometido aparecerse el Señor como se le apareció a Saulo en el camino y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret. Pero si alguno de ustedes tiene ese interés algún día, esto es lo que deben de hacer: arrepentirse y bautizarse. Esa es la razón, Lucero. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Aquí está. Esta es la razón por la que tú o cualquiera, como mis hijos, Camila, Valeria, Jesús, Sebastián, todos, tía, en algún momento algunos escogimos y otros pueden escoger para recibir el perdón de pecados. Esa es la razón de bautizarte. Porque uno está arrepentido y quiere el perdón de Dios. Quiere arreglar ese pleito con Él. Quiere estar en paz y a cuentas con el Señor. Padre, tu palabra es mi delicia.